estimados amigos, como siempre, a través de la pantalla de Canal 11 y su retransmisora, es un placer estar con ustedes nuevamente, semana a semana, en estos encuentros para comentar temas de la actualidad nacional. Acá queremos, en esta primer parte, ustedes saben que lo dividimos en dos tramos de 15 minutos, cada tramo, a veces tocamos un tema, otras veces en general tocamos un tema en total, pero hay dos temas que queremos tratar hoy que están arriba de la mesa, que se han dado en estos días en discusión y que están en discusión en este momento porque en las próximas horas va a haber una interpelación que tiene que ver con el tema política económica, gasto del Estado, inflación, competitividad y todavía agregada la preocupación de la situación dada en Argentina con una enorme devaluación que hoy debe de andar cotizando arriba de 9, el paralelo, cosa que nos genera tremendas dificultades al Uruguay en los temas de competitividad y de exportaciones con Argentina, que en el último informe había caído para los primeros meses del año más de un 30% con relación al año pasado en valor, volumen económico, en divisas, las ventas a Argentina, que anduvieron algo de los 500 y algo de millones de dólares. Todos sabemos que los dos mercados más importantes es para nosotros y siguen siendo hoy la región y sobre todo Brasil y Argentina, que son los principales compradores, 19% Brasil, más del 10% Argentina, lo cual lleva prácticamente a un 30 y algo por ciento de todo el monto global de ventas y exportaciones del Uruguay, en tecnología, en manufactura y productos de las cadenas agroexportadoras. Eso significa que estos dos mercados afectan muchísimo hacia la interna del país según cómo se muevan económicamente. Habíamos pedido 14, 15 puntos de competitividad con Brasil. En estos días recuperamos algo, pero tenemos un brutal déficit con Brasil en el campo de la competitividad por el atraso cambiario y por este modelo económico que lleva el gobierno jineteando el dólar y no consiguiendo ni controlar la inflación, que va a un promedio de un 1 y algo por ciento, un 1% mensual, lo cual va a superar, si continuar de esta manera, los 2 dígitos en el correr del año. Por otro lado, Argentina, que va a pasos agigantados a juntar las dos líneas de cambio, o sea, el cambio oficial y el cambio paralelo, porque no resiste más y va a terminar en un agujero brutal en las reservas que tiene Argentina, que ya perdió 8.000 millones de dólares en pocos días, en pocos meses, de sus reservas del Banco Central Argentino, en la cual tenía unas reservas importantes que superaban los 40.000 millones de dólares. Por otro lado, hay un relato que surge en estos días y es hacemos esta introducción porque es parte de lo que queríamos comentar. El vicepresidente de la República, preocupado por la situación económica del país, en su relato de pocos días antes de Semana de Turismo, se queja de los gastos importantes y pérdidas o negocios que provocan gastos importantes en el marco de los entes del Estado. O sea, a pesar de que subieron las tarifas, a pesar de que el combustible está altísimo, los entes del Estado, sobre todo ANCAP, por determinadas situaciones, determinados negocios, está dejando agujeros muy importantes en lo que tiene que ver justamente a el gasto general del Estado y sobre todo de los entes autónomos. Y yo, en ese sentido, que quería reflexionar con ustedes, ¿no? Porque esto que estamos mencionando, nosotros venimos dando las soluciones hace mucho tiempo en política económica. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Nosotros aprobamos en el Cabildo una línea de política económica que la estamos compartiendo con los distintos sectores del Partido Nacional en una comisión especial que se creó en el marco del directorio del Partido Nacional, en la cual cada uno ha nombrado técnicos para ponernos de acuerdo para que el Partido Nacional tenga una visión común en lo que tiene que ver el gasto del Estado, competitividad, política monetaria, tributaria y política de crédito. Pero el relato del vicepresidente de la República marca claramente una preocupación, pero también como un enojo hacia determinados entes y sobre todo ANCAP.
Yo me pregunto, digo, es una reflexión, y habría que, y se le ha solicitado al Ministerio de Industria y al propio ente ANCAP que explique qué hizo con determinada cantidad de dinero que vino prácticamente por el petróleo que nos financió Venezuela, porque en definitiva, las compras de petróleo que le hicimos a Venezuela por 700 millones de dólares a ANCAP, que las pasó por la refinería, o sea que las refinó y las vendió al público uruguayo en boca de estaciones de servicio, no ganó nada. El Estado no ganó el 44-45% de la carga fiscal que tiene el combustible, porque en realidad en boca de refinería el combustible anda en los 19-20, según el cambio, según el barril de petróleo, 19-20, 20 pesos, 21 pesos. Después el resto es todo tributos que cargan a la población. O sea, ANCAP no ganó su ganancia en la venta del petróleo comprado por adelantado y vendido por adelantado, digo, y con financiación a largo plazo que nos había dado Venezuela, tuvo que pedirle determinado monto a rentas generales, que es desembolso de todo el Estado, para pagar el crédito generado de combustible y la plata de ganancia. Pues está bien, no teníamos los 700 millones de dólares para comprar ese petróleo, pero el petróleo vino, se financió y en definitiva se transformó en combustibles, naftas, alcohol, querosén, gasoil y además los bituminosos para hecha de carreteras. Dígame y eso es lo que yo me pregunto, esa ganancia de ANCAP, ¿a dónde fue a parar? ANCAP está perdiendo 300 y pico de millones de dólares según las últimas cifras. Entonces, se fue la ganancia y se fue parte del crédito también que teníamos que pagar. Agregado a esto, uno mira y los negocios de ANCAP andan en el monto de los 200 y pico de millones de dólares que tienen que ver con Alura. Y se dice, bueno, pero generamos trabajo. Sí, se generó trabajo, pero ¿a qué costo? Con 200 millones de dólares no se generaría más trabajo que el que se ha generado haciendo otro tipo de inversiones en el marco de las empresas chicas y pequeñas, desarrollándolas en la región, sobre todo tratando de que Bella Unión y sus zonas salieran de la extrema pobreza, que lógicamente hay trabajo y hay mucho movimiento, pero a costa de invertir 200 millones de dólares en algo que hoy es deficitario. Totalmente deficitario porque el azúcar no se paga a sí mismo y el negocio complementario del azúcar, que es el alcohol, ha caído en el mundo entero por la alta producción que genera otros países que tienen determinadas condiciones, como es Brasil, para producir azúcares a la mitad de costo que en el Uruguay y tener plantas de alcohol muy superiores a las nuestras en producción diaria de alcohol, que además como costos de instalación están lejos por debajo de lo que puede costar una planta instalada o importada en el Uruguay. Es más, hay plantas en Brasil que se reparan de las originales, se ponen a full y se venden por 20 y pocos millones de dólares, cuando ANCAP pretendía comprar una planta, ahora parece que echó para atrás, a una española, Bengoa, que además tiene problemas internacionales de financiamiento, por 120 o 130 millones de dólares, una planta que 0 kilómetros llave en mano vale 45 millones. Bueno, estos son los negocios de ANCAP, estos son los negocios del presidente de ANCAP. ¿Es necesario gastar, si es que ANCAP tiene tal déficit, tal problema económico para determinados negocios que hacen al financiamiento de la empresa y determinados negocios que ANCAP... ¿Qué pasó con el biodiesel? ¿Dónde están las plantas de biodiesel de ANCAP funcionando? ¿Qué se hizo acá en un acuerdo con COPSA? ¿Dónde está el biodiesel en el combustible? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Qué resultado de rebaja que se había dicho que con el biodiesel íbamos a rebajar? Imposible, porque hoy el costo para producir aceite se ha ido a las nubes por el precio internacional de la soja, de los girasoles y del maíz. Por lo tanto, hay que agregar que la colza y algunos... Pero en Uruguay eso no está instalado. Acá o es girasol o es soja, con un valor internacional que hace inviable la producción de biodíeseles en el Uruguay. Y eso encarecería el combustible, el gasoil, en vez de abaratarlo. ¿Qué pasa con el alcohol?
de boca de refinería de Alur, ese alcohol que se está colocando en las naftas. ¿Qué rebaja, qué mejora le hace a la nafta cuando el alcohol es altamente caro porque es deficitaria la planta? Agregado a esto, una publicidad brutal, oficial, de un ente que es monopólico. ¿Con quién compite ANCAP? Como refinería, como empresa, con nadie. ¿Con qué? Petrobras en la región va a competir con Petrobras o va a competir con Shell Internacional o con Chevron. Acá es la dueña del control del combustible, es la refinería de ANCAP y es la que le vende a las otras estaciones de servicios con representación de empresas internacionales o multinacionales que operan en el Uruguay. ¿Qué pasó con los pozos petroleros de Venezuela? ¿Qué pasó con todo el tema de la inversión en todo esto que nosotros estamos mencionando? Ahora se habla de una nueva inversión en Paysandú, que era esta de 130, 140 millones de dólares, por arriba de los valores internacionales de cualquier planta productora de alcohol, de 77 millones de litros al año, como la que pretenden instalar en Brasil, llave en mano, con garantía por 20 años y con financiamiento, puesta en el Uruguay, no allá hecha Brasil, sino puesta acá en Uruguay, vale 47 millones de dólares. ¿Por qué esa diferencia de 60 a 70 millones de dólares? Ahora rebobinaron porque Abengoa no tiene financiamiento e irían por otra empresa, pero seguimos estando en una diferencia de más del doble. Bueno, y esta publicidad que ahora se hace en estos días, ¿qué es eso? Campaña electoral para el presidente de ANCAP, que puede ser vicepresidente de la fórmula con Tabaré Vázquez, ¿es eso? Y esos millones de dólares, que el propio presidente de la República se queja de que el plan junto no camina y que no ha podido desarrollar la estrategia de vivienda que quería a través del plan junto, y no sé, creo que van 300 viviendas, habrán planteado 10.000 o 12.000. Y ni va a concluir el año y no van a ser 1.000 viviendas o 2.000. Y esos millones de dólares que se gastaron en publicidad y que gastan publicidad los entes del Estado, ¿a dónde van a parar? ¿Por qué no se recorta ahí y se le da al plan junto para hacer vivienda para la gente que necesita? Tenemos miles de policías y miles de soldados viviendo en asentamientos irregulares, en casas totalmente precarias. No hay un plan nacional de vivienda para la policía y para los soldados que viven en determinada situación, que no tienen vivienda. ¿Cuántas miles de viviendas vacías hay que se pueden reciclar y que se pueden usar para un plan nacional de vivienda? Un fracaso total el programa de vivienda. A no ser MEVIR, que ha ido por un camino que además tiene una historia y que funciona de determinada manera y que hay que seguirla promoviendo, sobre todo el MEVIR disperso y el MEVIR independiente, distribuido en las zonas rurales, pero el resto, bueno, y yo me pregunto, estaría bueno que el presidente de ANCAP explicara por qué ese déficit brutal que el presidente del Senado, de la Asamblea General, Danilo Astorio, y vicepresidente de la República, se queja. ¿Por qué ese déficit brutal de ANCAP? ¿Por qué no ha recortado en publicidad oficial? ¿Por qué las últimas publicidades que van camino a una campaña electoral, más que a promover ANCAP, que cuesta millones de dólares, no fue a parar a recortes de la propia empresa? Y si lo iban a gastar, ¿por qué no lo gastaron en el plan junto? ¿O por qué no lo gastaron en otros programas para la sociedad en general? Entonces, acá el Poder Ejecutivo y el propio presidente de la Asamblea General, el vicepresidente de la República, reconoce la enorme dificultad que este año 2013 está teniendo el gobierno con referencia a lo que es la política económica. Y se queja lógicamente del gasto del Estado. Ahora, ¿van a recortar gasto del Estado o le van a subir los impuestos a los ciudadanos? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a promover la inversión productiva a través de crédito productivo o van a seguir tirando a la calle créditos al consumo, despiadadamente como lo está haciendo el Banco de la República, que además ofrece tarjetas hasta para niños? Van a controlar la competitividad, que nos está haciendo un brutal daño y que corremos el riesgo de que se empiece a parar la máquina productiva del país con la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina y con Brasil. ¿Qué va a hacer el gobierno? Lo hemos planteado y lo seguimos planteando. Hay otras formas de hacer política económica que dan otro camino y otras soluciones antes que el Uruguay entre en una crisis que sea irreversible. En la segunda parte tocaremos otro tema que es de actualidad y de preocupación de todos.
Bien amigos, en esta segunda parte habíamos hablado del tema económico, tiene que ver con esta segunda parte que es una preocupación, ya lo hemos manifestado acá, incluso han venido compañeros que integran la concertación, que son especialistas en el tema salud y administración de salud, pero nosotros queremos tocar desde el punto de vista de objetivo político, de la visión política, un tema que ha estado y ha destapado y ha desnudado la situación que tiene la salud pública en el Uruguay. Hace escasos días, escasas horas, se dio una situación muy grave en el departamento de Tacuarembó con el fallecimiento de una persona por una decisión de no traslado a un hospital donde pudiera ser atendida en mejores condiciones. Ya se había dado ante un accidente en Sarandí del Xi, accidente en la calle, donde una persona se estaba desangrando porque no había autorización para la ambulancia y no había ambulancia. Se han dado en otras partes del país casos de este tipo, no se había llegado a determinada situación tan grave y dramática como es el fallecimiento de una persona, pero se han dado casos al límite en varios rincones del país. ¿Qué pasa con el sistema integrado de salud, queridos amigos? El modelo es realmente muy bueno. En otras partes del mundo, como modelo, se ha aplicado y ha dado resultados extraordinarios. Pero, ¿qué pasó en el Uruguay en estos tiempos? ¿Qué pasa con la administración de ACE, que en definitiva tiene 800 y tantos millones de dólares de presupuesto votado por los legisladores, y no se ejecuta ni la mitad de lo que estaba programado en la ejecución? ¿A qué me refiero? El tema de tener ambulancias por todo el interior del país, tener una buena distribución de médicos de salud pública en todo el territorio nacional, con buenos salarios, complementados lógicamente según las distancias y según los lugares donde falta asistencia. Lógicamente que el médico que va ahí tiene que ganar más. Es lógico, porque un médico que está en Montevideo o en el área metropolitana puede hacer trabajar en varios lugares a la vez y acumular determinados ingresos. Pero el que le toca a un pueblo del interior a distancias importantes de ciudades de la capital, como pueden ser los departamentos del norte, que son los que tienen mayor dificultad, esos médicos que van ahí, ¿se pretende llevar médicos jóvenes en estas condiciones de sueldo y de estructura de la salud pública a trabajar ahí en determinadas condiciones, sin condiciones de trabajo, ni para ellos ni para los usuarios de salud pública, porque la administración de ACE es realmente lamentable y de falta de competencia total? Después vemos las opiniones de la ministra y del ministro y uno se agarra los pelos. Son opiniones de gente que parece que no salió de una oficina. ¿Qué pasa con la realidad de la salud Uruguay? Yo les digo la verdad, el problema de la salud pública en el Uruguay, en la instalación del sistema integrado de salud, es primero porque quien instaló el sistema y lo aplicó con modelo y cabeza económica y no con la cabeza de la realidad de la salud pública en el Uruguay, la salud en general, que fue el ministro Lesker. Será muy buen economista, pero nunca en la vida le tocó una policlínica ni asistir en una emergencia pública. Segundo término, la ministra Julia Muñoz nunca actuó como... yo no me dejaría dar una inyección por ella nunca, y Venega menos que menos. Entonces, ahí arranca el problema. Si el que administra la salud, si el ministro de Salud Pública no tiene práctica y conocimiento de la realidad del Uruguay y nunca actuó en la realidad médica de asistencia al ciudadano, a la población, no puede saber muchas de las cosas que pasan en los distintos lugares del país. Por ejemplo, la gran mayoría de las emergencias de este país, que están saturadas, no tienen un jefe de emergencia atrás con una experiencia mínima de 10 años. ¿Cómo puede tomar una decisión determinada médicos jóvenes o no tan jóvenes que están en la emergencia, que están asistiendo y que de repente no tienen una experiencia y preparación para las emergencias y las urgencias inmediatamente? Tiene que haber alguien que supervise, incluso lo pasan las mutualistas, que esté ahí con experiencia de 10 años en emergencia, que sepa y tomar una decisión para que no suceda lo que sucedió. ¿Cómo puede tomar la decisión de quién traslada o no traslada a una enfermera, por ejemplo?
o una nurse. Tiene que ser un médico con una experiencia no menor de 10 años si el que está a cargo de la emergencia es un médico joven que le cuesta tomar la decisión, o si es en ese momento una enfermera la que estaba a cargo de la emergencia y atiende la primera instancia de salud, pero tiene que haber atrás un respaldo y quien tome la decisión. Y esa carencia está en general por todo el territorio nacional, mucho más acentuada hacia los departamentos del interior y los departamentos del norte. Les proporciono una cifra para que la mastiquen y la piensen. El 70% de los médicos del Uruguay están localizados en el área metropolitana y sus cercanías. Un 23% restante están en los departamentos más alejados del área metropolitana, al sur del Río Negro, y solo el 7% de los médicos están del Río Negro hacia arriba. 7% de los médicos. Para cubrir Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto y Río Negro. Paysandú. Fíjese qué drama. ¿Y por qué no hay médicos? Si antes los médicos hace 30 o 40 años se recibían y se iban al interior, no solo a trabajar, porque además hacer experiencia, pero además hacían, económicamente les iba muy bien. Y hoy no buscan el interior. Prefieren quedarse en 3 o 4 lugares trabajando en la vuelta del área metropolitana que irse a instalar a los departamentos del interior. ¿Por qué? Porque habiendo hoy un brutal presupuesto en ACE, no se incentiva a los médicos jóvenes a emigrar al interior y a poblar el interior con médicos jóvenes que vayan agarrando experiencia y que proporcionen su sapiencia que aprendieron en la facultad a la ciudadanía en general, sobre todo en esos pueblos chicos del interior, que uno los conoce y los recorre permanentemente y se encuentra que los médicos que están ahí son los médicos que fueron hace 30 o 40 años a instalarse en la localidad, 1 o 2 médicos que ya están con unos cuantos años encima, que ya están cansados de atender en todos lados y a toda hora, muchas veces sin cobrar nada, porque tienen a veces que atender asistencias a gente muy carenciada y terminan no cobrando nada, y lo hacen a veces por salud pública y van a otros lados y atienden en campaña. Pero esos médicos, si uno mira la edad de los médicos del norte y los del cercano al norte, de este lado del Río Negro, como ser Cerro Largo, Durazno, eso va a encontrar en esos pueblos chicos del interior gente que tiene mucha experiencia, pero que ya tiene unos cuantos años y no hay relevos ahí. No aparecen una cantidad de jóvenes que vayan a relevar esos médicos, a instalarse en esos pueblos interior. Ahí está fallando algo, está fallando una gestión de promoción para que esos médicos jóvenes que quieran ir, o los médicos que quieran instalarse en el interior, jóvenes o no tan jóvenes, tengan un acceso a su vivir económicamente potable, por lo menos, para que incentivarlo con determinadas cosas que debería la propia Facultad de Medicina, conjuntamente con Salud Pública, promover. Entonces, claro, lógicamente, pasan determinadas cosas que no deberían de pasar. Entonces, el problema no es el modelo integrado de salud, no es el proyecto modelo integrado de salud, es quien lo conduce o lo condujo durante todos estos años, llámese María Julia Muñoz, llámese Venegas, llámese Daniel Oresquer, que han ido por el camino no adecuado, por falta de capacidad y conocimiento, lógico. Podrán ser buenos en los números y en la administración de números, que no son tan así, porque si no, no se hubieran perdido en ONG, que asisten a salud pública por contratos colaterales, 80 millones de dólares que se gastaron al santo cohete, y hoy Olesker dice, bueno, hay que revisar las ONG en lo que tiene que ver al MIDES, pero también, ¿por qué no las revisó en salud pública? Que se pelaron 80 millones de dólares y mal gastados. No hay medicamentos, no hay ambulancias, no hay salas de atención materno-infantil en el interior del país, hospitales con 25 o 30 mil usuarios, la sala materno-infantil no tiene más de 4x4, a veces hay 10, 12 chiquilines con sus madres en el mismo lugar. Los médicos pediatras ni quieren atender ya porque no tienen lugar para atender, muchos de ellos han renunciado, quedan algunos
que mantienen la bandera, y así uno recorre el interior del país y se encuentra que por primera vez en la historia el Uruguay tiene un sistema integrado de salud que en el mundo, en muchos países del mundo ha dado grandes resultados, que tiene un brutal presupuesto de más de 800 millones de dólares en la salud pública, que salud pública tiene 400, 500 mil usuarios menos, porque se privatizaron 550 mil personas o ciudadanos a la salud privada, generándole un abarrotamiento, y por eso las dificultades de muchos ciudadanos de poder pagar hasta los tickets, porque no se tuvo en cuenta que de esos que se privatizaron, 160 mil ganaban por debajo de 14 mil pesos, por lo tanto no iban a poder pagar los tickets. Y además, esas asistencias de las mutualistas, que han crecido muchísimo, han bajado la calidad de la atención. Cuando van a ver un especialista, pasan determinada cantidad de 1, 2, 3, 4 meses. ¿No será que en realidad los que conducen la salud pública en el Uruguay, la salud de todos los uruguayos, no están capacitados para hacerlo? Me parece que pasa por ahí, porque en general tienen todo, tienen presupuesto, tienen la posibilidad de salud pública administrar de otra manera un presupuesto que nunca lo tuvo en su historia, con miles y miles de usuarios menos, si no esos 400 o 500 mil usuarios hubieran estado en salud pública amontonados. Sin embargo, hoy siguen estando amontonados, haciendo cola, no hay medicamentos, no hay cama. ¿Qué es lo que pasa? No hay asistencia en las emergencias, no hay ambulancias. Cuando se tendría que haber llamado inmediatamente, hace años que estaba propuesto cubrir con ambulancia todo el territorio. ¿Qué pasa que se destina una ambulancia para un departamento, como ha pasado en policlínicas o lugares, por ejemplo, de Soriano y Río Negro, y esa ambulancia termina en otro departamento allá por el norte? Está destinada ahí y va para allá. ¿Y allá qué pasó? ¿Y esta queda sin ambulancia? ¿Y qué hacen con la plata de los uruguayos? Porque además esos son todos impuestos. Cuando hablamos de gasto del Estado, se trata de acomodar el gasto y gastarlo eficientemente. No es que solo hay que recortar gasto, hay que recortar gasto superfluo, en cargos de confianza, en amiguismo, como tiene este gobierno. Ahí eso hay que eliminarlo. Pero en los gastos del Estado, en gasto social, porque en realidad el gasto social es salud, educación, seguridad, no es solo gasto social el plan de emergencia o el MIDES, que son programas sociales. Gasto social es salud, educación, ¿no? Seguridad, eso es gasto social, porque la seguridad la inseguridad la sufre el que tiene menos recursos. Es parte del reparto equitativo de la riqueza darle seguridad al que tiene menos recursos, porque tiene más recursos, capaz que paga guardias privados, tiene una camioneta blindada, anda con guardaespaldas, vive en un barrio privado, yo qué sé, tiene la posibilidad de poner alarma. Pero el que tiene pocos recursos no puede, si gasta o de su bolsillo, que apenas le da para comer y se educa a sus hijos, en seguridad, y si no gasta queda desprotegido. Eso también es gasto social. Ahora, fracaso total en la aplicación de las políticas de seguridad. Ahora hablan de Coraceros, republicana, aplicado a una instancia, recién ahora se dieron cuenta de que tienen que endurecer un poco la mano. Pero también nos preocupa la justicia, porque conocemos miles de casos donde asaltan, roban y hacen de todo 3, 4 veces los mismos, y a los 3, 4 veces los mismos el juez los suelta. Pero cantidad, por todo el país. Por todo el país. También hay que darle un tirón de oreja a la justicia, que se ponga las pilas. Pero el Ministerio del Interior que se ponga las pilas también. Hace 4 años que venimos diciendo que tienen que usar fuerzas militarizadas. No solo Coracero, porque no alcanza, y Metropolitana son 900 efectivos, van a poner 300 más, no da con 1200, para la situación que está generada. No da ni con ellos ni con todas las policías, hay que meter las Fuerzas Armadas, que son preparadas y altamente preparadas a nivel internacional. 3, 4 mil efectivos de las Fuerzas Armadas para acompañar Coracero y Metropolitana en acciones conjuntas como es en todas partes del mundo, como se hace en los países centrales, como se hace en los países de América del Sur, que les está dando resultados, América Central, Perú, Colombia, Brasil en la favela. Pero por favor, vamos a seguir discutiendo ideológicamente de qué modelo de seguridad se debe aplicar. Hay que aplicar el modelo que se necesita. La educación, un desastre. Base del tema también de políticas sociales. A pesar de 2.000 y pico millones de dólares de presupuesto, como nunca en la historia del Uruguay, lamentablemente se tiró la plata en el periodo pasado. En salud lo hablamos,
En vivienda lo mencionamos, con los gastos de ANCA se podría seguir haciendo vivienda del plan junto. Yo creo que el gobierno va por muy mal camino. Mala administración. El presidente de la República creo que es mal rodeado por incapaces en la vuelta que lo hacen actuar incapazmente al gobierno y al propio presidente de la República. Y lamentablemente el camino en política económica y en políticas sociales va por una franja muy delgada que puede crearnos serias dificultades en los próximos años y que va a ser muy difícil después revertir una situación que cada día se va agravando más. Era para pensar con ustedes, amigos, reflexionar. Propuestas siempre estamos haciendo y ustedes las han visto. Y este análisis han tenido sus propuestas y nuestro Congreso aprobaron 7 ejes programáticos de propuestas que pretendemos que el Partido Nacional las tome en su conjunto, más allá de las candidaturas de cada uno, aspiraciones válidas de todos los precandidatos del partido, pero que es importante que el partido sea uno solo y no sea 3 o 4 partidos, como es hoy el Frente Amplio, que son 2 partidos. Uno está en la política económica de la OPP y el otro está en la política económica de Daniel Astori. Y por eso nos va como nos va. Hasta la próxima semana, amigos.